Hola Emilio, mi nombre es Santiago y me pongo en contacto contigo a través de esta magnífica iniciativa que ha organizado la Escuela de Voluntariado de la UCV. Eres un hombre que ha viajado por media Europa, así que tú sabrás mejor que nadie la importancia de trabajar en equipo. Solo si estamos unidos y nos apoyamos los unos a los otros, podremos salir de esta situación en la que estamos. Por eso quiero que sepas que no estás solo. Hay mucha gente preocupándose por vosotros, nuestros mayores, y estamos aquí para lo que necesitéis. Hola Antonio, soy Raimon, soy estudiante de la Universidad Católica de Valencia y estudio Educación Física. Y quisiera desde aquí mandarte todo mi apoyo, desde aquí, en mi casa, estoy con mi familia. Y quería contarte, el otro día estaba hablando con mi abuelo, y me dijo que era una de las situaciones más difíciles, ¿no? que le estaba pasando a pesar de todo, pues al final todo lo que se ha vivido anteriormente. Pero quiero decirte que al final, una vez pasemos esto, vamos a disfrutar el hecho de poder relacionarnos con las personas, valorar lo que es estar en compañía, si tener un problema, el poder contarlo, que vamos a salir adelante y que juntos, ¿vale? Y nada, que estoy encantado de poder mandarte este vídeo, te mando mucha fuerza y mucho ánimo. Hola Rosa, ¿qué tal estás? Espero que tanto usted como su familia se encuentren fenomenal. Yo me llamo Belén, soy una chica de 27 años, estudiante de Derecho y que vive en Gandía. Mira, qué delicado. Sé que estamos pasando unos días un tanto complicados y que tanto para usted como para el resto de sus compañeros resultarán más difíciles todavía. Pero todos sabemos que esto pasará y podremos volver a salir a la calle y relacionarnos con la gente. Moltíssimes felicitats, Rosario. Moltes felicitats. Espero que ho passis molt bé en el teu cumpleaños. Que encara que hi ha moltes oracions i hi ha moltes coses que podem demanar-li a Jesús per a que ens ajuden en aquests moments tan complicats, per la nostra part crec que avui és una oració un poc més personal, que anem a pregar per tu i anem a rezar perquè complixis molts anys més i molts ànims i moltes felicitats. Adeu, Rosario, felicitats. Hola Trinidad, bueno, mi nombre es Ainhoa, soy de Burgos, pero llevo ya 6 años aquí en Valencia. He venido aquí por estudios, básicamente, estoy estudiando medicina y ya es mi último año, ya termino por fin. Y nada, pues estoy haciendo esto como para conocerte un poquito mejor, para que se nos pase a las dos un poquito más rápido el tiempo, porque en estos momentos pues tampoco hay mucho que hacer. Y nada, he pensado que sería una buena oportunidad pues para saber un poquito más de ti y tú un poquito más de mí. Seguramente tú tengas más cosas que contarme, que llevas muchos más años vividos, pero bueno, no sé, para ver si nos podemos aportar cosas mutuamente. Querido Javier, soy Elena y estoy estudiando magisterio porque me encantaría ser maestra de niños pequeños. Estos días veo las clases por internet y es divertido. También leo y pinto. Espero que estés muy bien. Te envío flores para celebrar la llegada de la primavera. Hola, Concepción. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Andrea. Tengo 22 años. Voy a hacer 23 en esta cuarentena, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Cuando acabe, pues ya se celebrará. Quería preguntarle si le gusta la música, porque yo canto en un coro. Estamos montando un vídeo muy chulo y entonces me gustaría pues que usted lo pudiera ver. Hola Santiago, espero que estés genial, que vaya todo bien por allí y ya queda menos que cuando empezamos, así es que estoy segura que lo que queda lo superaremos y saldremos de esta. Mi nombre es Desiree, soy estudiante de la Universidad Católica de Valencia, actualmente estudio veterinaria por lo que me gustan mucho los animales y me han dicho que a ti te gusta mucho el fútbol. Hola Georgina, me llamo Teresa y me hace mucha ilusión enviarte este mensaje. Y bueno, he tenido la suerte de conocer a mis 4 abuelos y he aprendido tanto de ellos, o sea, que valoro mucho a las personas mayores y creo que tenéis una sabiduría impresionante gracias a vuestra experiencia. Me han dicho que te gustan los pasatiempos. ¿Cuáles te gustan? A mí me encanta hacer puzzles y los sudokus. Buenos días, Águeda. Mi nombre es Cristina Mirapeix y tengo 17 años. Estoy muy contenta de poder compartir contigo estos días de cuarentena. Todo esto tendrá su fin y luego lo valoraremos todo mucho más. Porque recuerda que juntos
somos más fuertes.